a comenzar el capítulo 9 de Daniel y vamos a empezar a leerlo. La verdad que este capítulo 9 es un capítulo muy interesante, porque según lo que la palabra dice, Daniel hace memoria de las profecías de Jeremías, de cuando Jeremías estuvo hablando acerca de cómo Dios iba a dar un tiempo para restaurar el pueblo. Y, y uno entiende realmente lo que Daniel está haciendo aquí en el capítulo 9 y también entiende lo que Jeremías dice en el capítulo 25 y en el 29. Miremos pues lo que dice aquí la palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Quedemos hasta aquí nomás y miremos lo que dice entonces Daniel, que él miró en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a ver si tocamos el libro de Jeremías, capítulo 29, en el versículo 10, del 10 hasta el 14 vamos a estudiarlo. Jeremías 29, 10 al 14. Disculpe, pastor, perdone. Vamos por el capítulo 8, que la semana pasada, como no tuvimos la clase, nos tocaba el capítulo 8 hoy, pero No lo leímos este capítulo. no, leímos el número 7. Es que usted iba a hablar del 8, pero dijo que tenía que hablar algo del 7 y no estuvo hablando en el 7, entonces quedó para hoy el capítulo número 8, porque la semana pasada no tuvimos clase. Entonces no miramos la visión del carnero y del macho cabrío. No, no lo vimos, no. Pues, bueno, vamos a regresarnos entonces. Vamos a regresarnos. Eh, Yo como ya lo había leído, lo había estudiado, y me imaginé que ya lo había dicho, ¿verdad? Sí, Pastor, también si le pudiera subir el volumen al Mire equipo que donde está transmitiendo, porque en el caso mío yo casi no le escucho nada, pero aquí estoy ya a 92, está en al rojo ya lo máximo. vi. Pues Sí, debe de ser mi dispositivo entonces, que ya no funciona muy bien. que si puede salir, hermano Pedro, si puede salir y volver a entrar para ver si así se restablece. Voy a hacer eso. Por favor, hermano. Bueno, mil disculpas, hermanos. La verdad es que estuve estudiando el capítulo 8 desde hace 3 semanas.
y, e hice el estudio, solo que en este momento no lo tengo aquí a mano, el estudio de ese capítulo 8, porque lo elaboré a mano, lo tengo en una agenda a mano. Sin embargo, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo en el nombre del Señor. Yo ya quería avanzar con el capítulo 9, ¿verdad? Ya me hacía los bigotes ahí con hablando de Jeremías 25, de Jeremías 29, que es un capítulo muy, muy especial ese, pero es que a mí me parece que habíamos hablado de este capítulo una parte, capítulo 8, que habíamos hablado una parte de este capítulo, pero leamos nuevamente lo que dice en el capítulo 1 para avanzar. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después que el carnero, y no, después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable, entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no tuvo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Por tanto, por parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre,
y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo entrar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, y al mismo del reinado de estos son los transgresores. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido esta es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bien, en la primera parte que leemos aquí, donde Daniel tiene la visión, pues encontramos una serie de hechos que Daniel está visualizando, una serie de figuras, ¿verdad? Como el carnero, como el macho cabrío y los cuernos. Y ya luego pues se le dice qué significa cada una de las cosas. Y la verdad es que, como dice aquí la palabra, que un macho, el versículo 5, que un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Eso quiere decir que todo el ejército que Grecia envió hacia el oriente, no lo envió por tierra, lo envió por mar. El gran ejército que tenía Alejandro el Grande, que fue quien llegó a quebrar las costillas del carnero, ese ejército lo transportó por mar. Y era una de las maneras que este ejército tenía para no ser detectado. Por tierra habrían muchos otros pueblos y tribus que se encontrarían con este ejército. Y aunque este ejército fue uno de los más exitosos que hubo en el tiempo, aquí la visión habla de un cuerno grande. No es precisamente Alejandro Magno, también es Felipe, Felipe II, el padre de Alejandro, que fue uno de los grandes reyes conquistadores de Grecia, y después le entregó el poder
Alejandro el Grande tenía ya los 30 años, ya era general del ejército. Y a esa edad él comenzó a conquistar territorios, conquistar reinos, y decidió conquistar ese reino que tenía mucha fuerza para mostrar cuánto poder tenía. De este reino de Alejandro Magno, él tenía cuatro ejércitos. En la etapa moderna se habla que un ejército se compone de 16 divisiones, y 16 divisiones, y cada división se compone de 4 brigadas, y cada brigada se compone de aproximadamente entre 10 a 15 batallones, y cada batallón tiene más o menos unos 800 hombres. Ustedes pueden sacar la cuenta de cuánta gente hay, ¿verdad? Y es el Imperio Romano el que cambia las tácticas y establece ya no las unidades así como ejércitos, sino con regimientos. Y el regimiento ya es diferente porque usa legiones, y cada legión tiene son 2000 hombres los que tiene cada legión. Entonces, teniendo 4 ejércitos, algo así como que tenía 128 batallones por un lado y 128 batallones por otro lado, era una gran cantidad de barcos los que andaban ahí. Y de hecho, cuando uno lee algo así como la Ilíada de Homero, la cantidad de barcos que fueron a conquistar, que fueron a pelear en esa guerra que duró 10 años, ya muestra la calidad de soldados que eran los griegos, que la vida era prepararse para eso, para la guerra, y todo el tiempo se estaban preparando. Entonces entraron con fuerza, y el ejército de los medos, de los caldeos, no aguantó nada. De estos 4 generales, de los 4 ejércitos, cuando murió el rey, este joven, Alejandro Magno, los 4 reyes quedaron como en el limbo. Pero a él le preguntaron que cuál de los 4 quedaría si un caso de él muriera. Aparentemente murió muy joven y murió envenenado. Pero él cometió un error cuando dijo que el más fuerte y el más inteligente iba a ser el que iba a gobernar. Y entonces se levanta uno de ellos llamado Antíoco de Epifanes, con fuerza, era experto en enigmas, era un hombre muy inteligente, muy sagaz, pero tenía un espíritu diabólico. Y este se levanta, y los otros 3 reyes no se quedan atrás, y cada uno formó su propio reino. Pero este, que es el tipo de anticristo, si ustedes pueden leer, que dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia Israel, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe del ejército, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, fue cuando este mismo Antíoco de Epifanes prohibió que los israelitas llevaran sus ovejas, sus corderos, para sacrificarlos para la ofrenda del Señor y para expiar el pecado. Él asumió el control de la religión
y prohibió todo, eliminó la guardia del templo y todo lo que había en el templo fue saqueado por él, lo poco que había quedado, y comenzó a buscar la manera de eliminar a los judíos. Dio una orden que los judíos donde estuvieran, no había problema, nadie era metido a la cárcel porque matara a un judío. Era como que los judíos fueran una plaga, pues, y había que exterminarlos. Y aquí dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, hasta luego el santuario será purificado. Ahora, aquí con Daniel hay que entender que la visión profética de Daniel tiene dos alcances. Uno de los alcances de esta profecía es un alcance inmediato, un alcance que tiene un enfoque de cumplimiento en poco tiempo, pero también tiene un enfoque de cumplimiento a largo plazo, a muy largo plazo. De hecho, el arcángel Gabriel en el versículo 17 le dice a Daniel, y le dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No está hablando del fin del cautiverio, no, está hablando para el tiempo del fin, y se lo ratifica más adelante. Y cuando le comienza a explicar: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, ¿verdad? Al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ya en el versículo 18 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero es el rey Felipe. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Esto ya es Alejandro Magno. Significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. O sea, no eran tan fuertes como Alejandro, no eran tan inteligentes, ni tenían esa capacidad de aglutinar las voluntades, porque ya para este tiempo, el tiempo del año 325, 300 antes de Cristo, ya el reino de Esparta
el reino de Acaya, aunque eran reinos independientes, sin embargo, escuchaban la voz del reino de Grecia. Y podían con facilidad unirse en batalla cuando se trataba de conquistar. Vamos a recordar que las conquistas y casi todas las conquistas era algo así como un asalto a mano armada. Los grandes conquistadores eran los grandes ladrones que armaban ejércitos para entrar a otras naciones y eliminar el ejército enemigo, el ejército de la nación, para saquearlo, para robarle a la nación todo lo que podían. Y así ha sido todo el tiempo. Los países conquistadores son los países ladrones. Miren lo que pasó con América y España. ¿A qué vinieron acá? A conquistar. ¿Y qué buscaban? Buscaron oro, buscaron plata, buscaron de todo. Y todo se lo llevaron. Aquí es igual. Aquí y toda la vida fue así, ¿verdad? El botín de guerra en parte era repartido en el ejército, pero en parte era para el rey, que era quien autorizaba la conquista. Y entonces aquí encontramos que el botín que había en juego para ellos, para ellos, una era establecer en la hegemonía, una hegemonía política a nivel de toda Mesopotamia y a nivel de Oriente Medio. Y esa hegemonía establecía que si ellos controlaban la tierra, controlaban los pasos de las vías, controlaban el mar, todos los países que quisieran hacer negocio entre ellos mismos deberían de pedir permiso a quien gobernaba los mares, a quien gobernaba las vías terrestres y pagar un impuesto. Por un lado se buscaba el control de las vías de comunicación. En el caso de Roma, que estableció vías desde Roma hasta Jerusalén. Estamos hablando de calles empedradas que pasaban por Francia, por Suiza, por Grecia, por Turquía, hasta que pasaba por Edesa, Armenia, bajaba por Siria y llegaba a Jerusalén. Así que los ejércitos por tierra, los romanos hicieron calles empedradas para eso. Por eso el gran dicho, todos los caminos conducen a Roma. Porque de donde salieran ellos y caminaran y caminaran y caminaran, algún día llegarían a Roma. Y esto de los reinos, estos 4 reinos que tenemos aquí, que está aquí en el versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días.
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando compalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado. Ahora, aquí vamos a retroceder en el capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, dice, y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, de aquí estamos hablando que el mismo enemigo se encarga de levantar el imperio romano. Aquí ya estamos hablando de los romanos, porque los romanos son los que le quitan el poder a los griegos. Todos en la escuela nos enseñaron acerca de la loba que le dio de matar a Rómulo y Remo, algo así, que eran los padres de Roma. Pero aparecen los grandes emperadores, Augusto César, que es el emperador que antes de Cristo se encargó de transformar el imperio romano y pasarlo de lo que es un reinado a ser un imperio, y ellos trataron de colocarle una estructura democrática, aunque era parlamentaria, porque el parlamento romano era el que se encargaba de escoger el emperador. Ellos sometían a votación todas las cosas. Yo me parece que expliqué acerca de las curias romanas, cómo era que establecían, pero la cuestión es que este es un imperio fuerte, un imperio poderoso, y los reinos de Grecia, como estaban divididos, no lograron aguantar mucho al imperio romano. Ahora, aquí dice la palabra que con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón. Se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esto estamos hablando ya que se levanta contra Cristo. Y de hecho, cuando leamos el capítulo 9 vamos a ver cómo se ratifica esto, cómo Jesucristo ya está aquí establecido que es el imperio romano quien le va a quitar la vida. Ahora, en cuanto a esta parte del versículo 24, 25 y 24 y 25, algunos estudiosos de la escatología, que tiene que ver con el tiempo del fin, y que estos dos versículos se están remontando al enfoque del cumplimiento a un largo plazo, y que y aquí está hablando de el anticristo plenamente, y que la tipología del anticristo que tenía Antíoco de Epifanes, ¿verdad? Aquí ya no cabe esa tipología, que más bien se refiere al anticristo, y que el anticristo es el que comienza a engañar, y en verdad engaña a muchos, según lo que el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis hablan acerca del anticristo, que va a engañar aún a los escogidos. Dice la palabra, y Cristo lo dijo en el capítulo 24 de San Mateo, que este individuo no era cualquier persona. Dice que su poder se fortalecerá, mas no
con fuerza propia. O sea, va a haber una influencia demoníaca. Quizás cuando lleguemos a Apocalipsis y analicemos el espectro de la entrega del poder que hace, que hace el falso profeta, la entrega del poder que hace los gobernadores, y el mismo enemigo le entrega todo el poder. O sea, el anticristo va a concentrar todo el poder del mal. Si alguien puede sumar la maldad que hubo en el tiempo de Noé, la maldad que hubo en el tiempo de Sodoma y Gomorra, la maldad que hubo en los tiempos desde los egipcios que gobernaron al pueblo de Dios, la maldad de Atila, de los hunos, de los godos, de los sumos, de los tártaros, de los bárbaros, ¿verdad? Todo esto toda la maldad que había en los sabinos, en los latinos, en los etruscos, toda esa maldad concentrada, toda se suma la maldad que hubo en el corazón de Hitler, en el de Lenin, y todos estos hombres sanguinarios que a través de la historia han dejado una marca oscura. Toda esta maldad va a ser entregada en el corazón del anticristo. Él se va a engrandecer con esa maldad y causará, dice, grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. O sea, aquí es cuando él entre al templo. Ya en este momento el templo ya está construido y ya los israelitas ya han comenzado nuevamente a establecer el sacrificio. Recuerde que a este momento, desde hace 2000 años, los judíos no han vuelto a sacrificar corderos ni a expiar el pecado. Los mismos judíos actualmente se consideran que no están todavía santificados de tal manera que puedan ofrecer sacrificios. Y decía un rabino, hablando del monte del templo y de la mezquita de Al-Sadak, que es donde está, donde va a ser construido el templo, dice: nosotros entendemos que todavía no hay nadie santificado para poder ofrecer sacrificios, para poder adorar en ese lugar. No hay nadie santificado. ¿Y qué es lo que espera para santificar? Mire qué interesante. Es tener los elementos necesarios para sacrificar esa vaca lazana que han estado buscando y que ya la tienen. El hermano Cristian Romero me envió un link donde uno puede entrar y ver noticias de Israel y cómo se están alegrando porque ya están. Y los mismos iraníes, en este momento, el parlamento iraní hace como 2 meses y medio dijo que la tanta alegría que tenían los judíos, los sionistas, porque ya tenían las vacas lazanas,
y que eso era algo que ellos no iban a permitir, porque cuando comenzara eso, entonces comenzaría la destrucción de todo el Oriente Medio. Entonces, cuando ellos piensan de esa manera, quiere decir que ellos también están al tanto de la profecía y que los pueblos, miren qué interesante, que Arabia Saudita fue uno de los países que apoyó a Israel en este momento cuando lanzó Irán los proyectiles de largo alcance y todos los drones que mandó contra Israel. Arabia Saudita contribuyó para destruir todos esos proyectiles. Y también el rey de Jordania. O sea que en parte ellos entienden, ¿verdad? Y decía un jeque árabe, ¿verdad? De Kuwait, decía, nosotros entendemos que Israel es el pueblo santo de Dios y no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Que hay radicales, que hay extremistas, que hay gente perversa, hay gente mala, la hay. Pero, ¿cómo vamos a contradecir si son miles de años de historia? Y ellos, aunque no querramos, son nuestros primos. Mire, el jeque de Kuwait y los árabes y los jordanos consideran a los israelitas los primos. Inclusive los sirios, porque los sirios descienden de Ismael. Los sirios también son primos de los judíos. Y va a llegar un momento que la religión musulmana, los que no son radicales, extremistas, izquierdistas, ¿verdad? Porque tiene que ver ahí una mezcla perversa, ¿verdad? Una mezcla perversa. Estos van a buscar a Israel. Se van a sumar a Israel. Van a reconocer que verdaderamente Israel es el pueblo escogido de Dios. Y es lo que nadie quiere reconocer en este momento. Cuando hablo de nadie me estoy refiriendo a los musulmanes que están en el norte, hablando de Irak, de Irán, de Turquía, hablando de Egipto, del Shah, de Túnez, de Libia, hablando sí, de Libia, y más abajo está Argelia, que es un país musulmán. Son más o menos unos 44 naciones musulmanas que son enemigas de Israel, y básicamente la enemistad de ellos no nace ahorita, es una enemistad que surgió en el mismo momento que Abraham bendijo a Isaac. Y estamos hablando de tiempos de más de 4000 años que tiene esa guerra, ese dolor porque Isaac recibió la bendición de Abraham. E Ismael se le dijo que iba a crear 12 naciones saldrían de él y que iban a ser hombres expertos en guerra. Entonces, ese conflicto es conflicto muy viejo. Pero recordemos que la Biblia habla claramente de una guerra que aún después de que el milenio termine, esa guerra va a continuar. La guerra contra Gog y Magog. Después del milenio, esa guerra se ha mantenido todo el tiempo y ningún conflicto la va a terminar, ningún tratado internacional la va a terminar. Y hablo en los términos porque hay un librito que el título es La Armagedón.
El tiempo del Armagedón. Y hay otro librito que el tema dice Israel, Go y el Anticristo. Y los dos libros hacen una referencia de las cuestiones geopolíticas, del contexto de Israel a partir del año 1948, cuando se establecieron las Naciones Unidas que Israel era un Estado con derecho a territorio. Y Inglaterra, que tenía en posesión la tierra de Palestina, porque los palestinos, al no estar los judíos ahí, ellos se aprovecharon y se tomaron todas las tierras que son de los judíos. Y ese es el conflicto que tiene ahora, porque ellos durante 2000 años se fueron aprovechando de las tierras, que Gaza, y el mismo Jesucristo predicó en Gaza. Esa ciudad no es nueva, es una ciudad antigua. Pero estaba a la orilla siempre del mar Mediterráneo, pero toda la otra zona que ya estaba distribuida en las 12 tribus de Israel, esa zona los musulmanes las conquistaron allá por el año 600 después de Cristo. Los romanos entraron ahí con las cruzadas y Mahoma, que en el año 510 comienza su primera égira hacia Medina, la ciudad que está en Arabia, y desde allá él ya trae una fuerza cuando regresa nuevamente a Palestina, pero se supone que sale precisamente de donde está la mezquita de Omar, que es donde está ahora también el monte del templo, que ese fue el lugar desde donde él salió hacia Medina. Por eso es que los musulmanes pelean tanto ese lugar, porque al ser eliminado también se elimina la raíz de donde ellos surgen. Ellos tienen mucho, creen mucho que los lugares tienen que ver, como el comienzo tiene mucho que ver con el final. Y entonces, por eso pelean ellos todo este territorio, pero por el odio que le tienen a Israel, ellos están dispuestos a hacer tratados con todo mundo. Y el anticristo va a aprovechar para hacer tratados con estos países árabes, con los países de África, los de Asia, los de América, los de Europa, los de Oceanía. Con todos hará alianza para poner la paz de una vez por todas. El tratado va a ser un tratado de paz por 7 años. Y él tendrá la capacidad para traer paz, entre comillas, pero que el engaño va a ser tan fuerte que va a dominar con el terror a muchos reyes. Y teniendo el poder, todo el poder total, porque en este momento hay armas de destrucción masiva que al activar se pueden destruir el mundo entero, toda la tierra la pueden destruir. Sin embargo, me atrevo a pensar que esa sagacidad, dice la sagacidad que está en el 25, que hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y aquí, teniendo el control de todas las armas nucleares, de todos los ejércitos, él se sentirá invencible.
y terrenalmente nadie lo puede afrontar en ese momento, pero va a retar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese será su fin. Porque la palabra dice, y se levantará contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. La visión de las tardes y mañanas, dice aquí, que se ha referido, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces, esta visión que ya nosotros la hemos visto en la historia, y que la otra parte de la Biblia también cuenta parte de esa historia, porque si cuando leemos el libro de los Hechos, el imperio romano está en su poder, en su hegemonía, en todos estos territorios, y persiguió a los cristianos, al pueblo de Dios. Hubo un emperador romano que tuvo una petición para su ejército, y era eliminar a todos los obispos conocidos en el imperio romano. Y llegó un momento que vinieron los reportes que ya casi habían terminado con todos los obispos. Ya casi habían terminado con todos los obispos. ¿Y sabe qué salvó? Que había un territorio de Edesa, que Roma no pudo traspasarlo. En su mejor momento no pudo traspasarlo. Y uno de esos, los príncipes, un príncipe de esa nación, vino a estudiar aquí al sur. Edesa está al norte, casi pega con Armenia, con Irak, y es vecino de Kuwait también. Pero Roma no llegó hasta allá, y esa nación se hizo fuerte. Y cuando este príncipe vino a estudiar acá al sur, se convirtió a Jesucristo. Y cuando llegó a Edesa, mandó a destruir todos los templos de Zoroastro y los convirtió en templos cristianos. Entonces, el evangelio ahí prosperó en ese tiempo, y prosperó también en Armenia el evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos cristianos viajaron hacia esa zona para salvaguardar su vida, y algunos obispos salieron huyendo hacia el norte para llegar a Edesa, porque el rey los recibía con trompeta y con todo, porque eran los hijos del Dios Altísimo. Mire, Dios tiene su manera de guardar su pueblo. El enemigo puede ser muy astuto, pero no es más listo que Dios. No es más listo que Dios. Y así va a ser todo el tiempo. Ya la Biblia lo establece, y esta palabra es una palabra que se ha cumplido, y se cumplió tal y como está aquí escrita. Esos reyes así perecieron, así se levantaron, así perecieron, porque ya estaba establecido. Dios establece, como dice la palabra, que Dios quita y pone reyes. De Él es el reino, le dice la palabra. A Jeremías le manda a decir a Nabucodonosor, el mismo Daniel
cuando tuvo la visión Nabucodonosor y que estuvo él 7 años en su locura y todo su cuerpo se transformó y Dios le dijo a Nabucodonosor, yo soy el que pongo y quito reyes. Soy el dueño de todo, soy el soberano, el eterno. Y eso es Dios, soberano, eterno, todopoderoso y todo lo tiene bajo su control. ¿Cómo aplicarlo a nuestra vida? Tendremos sin duda muchas cosas que van a sembrar incertidumbre en nosotros con el tiempo y cada vez los vemos más acechados, ¿verdad? El enemigo ha gobernado las artes y ha usado las artes escénicas, el cine, la televisión, el internet y todo lo demás para pervertir la humanidad. La política regional, las Naciones Unidas que fue creada como una liga de naciones para preservar y mantener la paz mundial y que los conflictos no se salieran de las normas ya establecidas por ellos en la Convención de Viena. Esta organización que es una plataforma del anticristo. Ellos están enviando las normas de cómo los pueblos deben de conducirse, de cómo los pueblos deben establecer leyes que se vuelvan globales, leyes globales para la conducta, leyes globales que le generen estabilidad y derechos a los homosexuales. Toda esa plataforma del Plan 2030 con sus 10 puntos de agenda que tienen que ver con controlar el mundo prácticamente. Por un lado hablan de que quieren controlar el hambre, pero y controlar la economía, la desigualdad, pero en medio de todo va metida la ideología de género. Y este es un punto que la iglesia no debe de ignorarlo. La iglesia debe estar pendiente de estas cosas porque que va a llegar a nuestro país abiertamente, pues ya llegó, ya está. Y este gobierno está interesado en meter esa ideología de género a como dé lugar. Es parte del compromiso que este gobierno hizo a una plataforma internacional que tiene que ver con los países izquierdistas, socialistas, comunistas, y no todos los comunistas, porque vea usted en Rusia cómo ese presidente ha prohibido que se hagan operaciones a menores de cambio de sexo y ha prohibido que en las escuelas se hable de sexo, que se hable con respecto a la ideología de género y hasta ha ofrecido pena de muerte para eso. Y ha salido a la palestra a decir, Dios los creó hombre y mujer. Y si los Estados Unidos tienen otra teoría, esos son ellos. Están equivocados, están pervertidos, pero aquí no queremos eso. Vaya a China comunista, está penalizada. Dice que aplican hasta de 16 a 20 años de cárcel si encuentran que alguien es homosexual. Entonces, ¿cómo es que los comunistas y todo eso apoyan esto? Y son estos países tercermundistas, esta gente que tiene una mentalidad bien pobre y con nada los engañan, los someten. Claro, esa es parte porque alguien dice, no, el anticristo ya está gobernando, ya está dirigiendo y lo hace desde la ONU. Desde ahí dicta pautas cómo quiere que se hagan las cosas.
pienso que tal vez no esté directamente él gobernando, pero la plataforma que el diablo ha creado, Señor lo reprenda, en parte está en Naciones Unidas y están creando el ambiente para cuando aparezca, ¿verdad? Todo ese montón de órdenes oscuras, de logias oscuras que están, ¿verdad?, gobernando y que no les importa. Ellos aplican el principio de Tomás Maquiavelo, que el fin justifica los medios. No importa cómo se logre, tiene que lograrse el fin. Y es tener alguien que gobierne el mundo, alguien que esté regido por la misma política mundial, por ese tipo de convenciones mundiales, donde todo el mundo llega a decir, sí, si me ayudan, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que hizo Honduras? Por ejemplo, con la convención que se dio en Karachi con los derechos del niño en 1986. ¿Qué fue lo que hizo Honduras en Karachi, en la India? Dijo, Honduras está de acuerdo con estas reglas nuevas para darle autoridad a los niños sobre los padres si le ayudan a salir de la pobreza. Y dijeron, no hay problema, le podemos ayudar a Honduras, le vamos a mandar barcos enteros de harina para que la gente tenga comida, le mandaremos leche. Y en verdad los barcos vinieron, pero la harina la agarraron unas familias de turcos y la leche también y la convirtieron en leche Sula. Y la harina la convirtieron en harina La Rosa. Entonces la leche Sula nunca ha sido leche de vaca, es la leche en polvo que le donan a Honduras desde Europa para la gente pobre, pero que nunca llega a los pobres y nunca llegó a los pobres. ¿De quiénes son esas dos empresas? De turcos, de palestinos, Entonces Honduras aceptó y por eso es que se da el nuevo código de familia, el código de la niñez, y ya trae impreso adentro, ya traen todos los conceptos que le dieron a Honduras que aplicara aquí, en este país, que los aplicara, más los 12 principios de los derechos universales del niño. Y todo esto de los derechos humanos, y ahora recuerdo muy bien que cuando llegó Porfirio Lobo Sosa, hizo también una oferta que él iba a introducir en la corte para que se emitiera un dictamen favorable para que en Honduras las organizaciones lésbico-gay tuvieran su personería jurídica y pudieran actuar libremente sin esconderse, y ya no había ningún problema. Y recuerdo que a una señora llamada Vilma Morales se le llamó, ella estaba como asesora legal de Blutel, y se le llamó a las Lomas del Guijarro, a la casa de una abogada de Progreso, y en esa casa se le dijo a ella, si usted propone en el Pleno que se autorice los dictámenes favorables para que los grupos lésbicos, gay y homosexuales tengan cada quien su personería jurídica, la ponemos de presidenta de la Corte. Y a un abogado de apellido Moreno, que vive ahí en el Trapiche, le dijeron, ¿usted está dispuesto a dar la firma para esto? A mí póngame el documento, yo lo firmo. Entonces va a ser magistrado también. Los que fueron magistrados en ese momento, todos hicieron el compromiso de dar la firma
Y por eso los grupos lésbicos gay tienen todos sus... Pero, ¿quién fue el primero en proponer? Porfirio Lobo Sosa en el año 2010. Él ofreció eso a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos, de que, mire, estamos hablando de cosas reales y de cosas que han ocurrido. Y el pastor, ¿cómo se da cuenta? Pues si es que yo anduve metido en muchas cosas. Y me di cuenta de eso porque la dueña de la casa me dijo, la dueña de la casa, de las lomas, llegó estresada y me dijo, mira Elmer, vengo mal, vengo estresada, mira todo lo que hicieron en mi casa los políticos, todo lo que yo me arrepiento de haber prestado mi casa. Entonces le digo yo, bueno, mal paga el diablo a quien le sirve. ¿Cómo entonces el anticristo va a lograr meterse a los países con grandes necesidades, con grandes conflictos? La iglesia no puede ignorar esto. A mí me preocupa mucho que la iglesia en este momento esté sumergida en un mar de emociones. Me preocupa que con un grito, con un alarido y con un salivero, la congregación pase al altar así por así. Yo digo, la iglesia debe de dejar de estarse guiando por emocionalismos. A la iglesia hay que estarle predicando palabra, la palabra de Dios, la palabra pura. Pero somos muy lentos para memorizar, para leer la palabra. Y en esto yo admiro a la hermana Daisy, porque maneja la palabra, maneja la Biblia. Y cuando uno la escucha, uno sabe que ella lee bastante la palabra de Dios y que la cita textualmente. Pero yo sigo teniendo la preocupación, hermanos amados, discúlpenme que no es el momento, pero lo tengo que decir así, la preocupación de que la iglesia esté sumergida en emociones y que no esté viendo las cosas del futuro. Y el reino de Dios está más cerca que nunca. Y si no conocemos las reglas del reino, no conocemos los misterios del reino, no conocemos por qué Jesucristo está diciendo, el que lee entienda. Mire, arengar, dominar a las masas, ese es un arte, pero dominarla con la palabra debe de ser muchísimo mejor. Con la palabra de Dios. No, yo no digo que le exprese a la gente mis presuposiciones. No, digo la palabra. La palabra. Y no estoy de acuerdo que a la iglesia se le mueva con emociones. Yo digo, la iglesia tiene que moverse con la palabra y llevarla con estudios y no perdernos de vista, no perder el enfoque que hicimos a la hora de... ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué nos perdemos? Hablamos 2 horas y media de un montón de cosas y solo un versículo bíblico. No, tenemos que volver a la palabra. Volver a la Biblia es una obligación para todo cristiano. Leer la Biblia es una obligación. Leerla y entenderla también, porque los tiempos son peligrosos. Y estamos hasta aquí de emociones. Ese montón de predicadores nuevos que han salido por Facebook, por televisión y por todos lados. Lo que tocan es la emoción. ¿Qué ocurre con esa emoción? Miren, ya las 8:14 ya no tenemos tiempo para explicarle, pero le voy a pasar el próximo lunes. Voy a tener 10 minutos para hablar del gran peligro de la emoción en la iglesia de Cristo. 10 minutos, el gran peligro de la emoción. ¿A qué estamos apelando los predicadores? ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Qué estamos logrando?
en la iglesia. La iglesia no debe de vivir de emociones, debe de vivir de convicciones. Y la convicción está en la palabra. Jesucristo dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Mi palabra, no las mías, no lo que yo interprete, las palabras que están aquí de Cristo. A veces quisiera llegar a la iglesia y no hablar más que leer la palabra, que es suficiente. Es suficiente con leerla. Cuidémonos, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Guárdese, ore al Señor, cúbrase con la sangre de Cristo. El Cordero de Dios es poderosísimo y Él nos va a dar la cobertura, la sabiduría para saber escapar de la cara del enemigo. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por bendecirnos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por habernos escogido. Padre Santo, pongo a este grupo de hermanos que están aquí conectados a través de esta plataforma, para que tú les bendigas, para que tú les corones de favores y misericordias, que tu palabra corra y sea glorificada en ellos, que a través de esta palabra, Señor, de la palabra tuya, tu palabra bendita, la palabra profética, la palabra dada por los apóstoles, dada por Jesucristo, esa palabra bendita genere en nosotros un comportamiento sano, comportamiento santo, que honre y glorifique tu nombre. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Hoy no dieron preguntas, pero el próximo lunes me imagino que sí, que entraremos a hablar del capítulo 9. ¿Verdad? Yo quería correr ya, yo sentía que ya solo me quedan 2 lunes, pero no, próximo. Recuerde, los 10 minutos que vamos a hablar del peligro de las emociones y luego agarramos con Daniel capítulo 9. Léase ese capítulo que es muy interesante, léaselo porque hay una oración de intercesión tan poderosa ahí en capítulo 9 que el creyente no debe de perder de vista esta oración. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y si Dios permite, si no ha venido el Señor, entonces nos miramos el lunes entonces. Nos miramos el lunes o nos miramos ahí arriba. Porque como no sabemos ni el día ni la hora, y el Señor puede venir en estos días. Hay que estar listo. Amén. Dios me le guarde. Bendiciones. Amén, hermana. Bendiciones, hermana. Sí. Amén. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Hijo. Sí. Ay, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Cristo. Yo sé que estás aquí. Ay. Prende la luz, amor.